¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Soldados de Dios. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy tenemos un programa de lujo, un programa muy interesante para retomar después de este periodo de vacaciones, retomar este programa. Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de los negocios, del dinero, de la riqueza, ¿sí? Últimamente en redes sociales se ha hecho un tema muy común, y existen muchas lagunas en el conocimiento de esto, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar este tema de una manera muy especial. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, estamos en la página de Facebook de Valora Radio, estamos en la página de Facebook de Soldados de Dios, y hoy por una situación especial, gracias a nuestro invitado especial, también en un momento más nos enlazaremos también a través de la página de Facebook de Picto Catholics. Vamos a estar transmitiendo en vivo a través de estas redes sociales, y también pueden seguir esta señal en la página www.valoraradio.org, donde pueden estar ahí en sintonía con nosotros. A través de la página de Facebook pueden mandarnos sus comentarios, sus preguntas, estaremos atentos para atenderlos, ¿no? Pues como pueden ver, tengo un invitado muy especial. Él es Joel Domínguez, ya ha venido anteriormente, lo vuelvo a presentar. Él es un empresario muy exitoso aquí de la ciudad de Guadalajara, tiene varios negocios, está emprendiendo nuevos negocios, básicamente comida rápida, ¿no? Es tu principal giro, tienes desde ensaladas, comida italiana, estás emprendiendo nuevos proyectos. Pero por el lado acá de nosotros, del lado de la fe, de seguir este movimiento, tú tienes unas anécdotas muy interesantes, y eso te ha llevado a formar parte de 3 grandes movimientos, ¿no? Uno es el de Vacuna de Fe, también eres el director de Picto Catholics y también eres el editor jefe de la revista Vox Veritas, ¿sí? ¿Sí? Y aparte forma parte de este selecto y especial grupo de los teolocos que forman parte aquí en Guadalajara, ¿no? Donde podemos hablar y decir un montón de cosas hablando de la fe, donde podemos crear una gran cantidad de programas y de material para ayudarlos y que todas las personas conozcan más de su fe, ¿no? El tema de hoy es negocios como Dios manda, es decir, cómo debe de actuar un empresario, y de manera adicional, pues obviamente tratar el tema de si es bueno o es malo ser rico, es bueno o mala la riqueza, es bueno o malo el trabajo, es bueno o malo ser un empresario como tal y buscar a través de medios humanos la obtención de riqueza, será bueno o malo, y básicamente es con lo que vamos a entrar en el tema, ¿no? Adelante, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Jaime, pues otra vez muchas gracias por la invitación a tu programa. Bien. La primera pregunta, ¿sí? Separamos este tema en 3 grandes bloques para hablar de los negocios, ¿no? El primero es el capital como tal. El segundo tema, el segundo bloque es hablar del empleado, del hombre que participa dentro de estas empresas. Y tercero, la sociedad. Dentro del tema capital, la pregunta fundamental, primero que nada, ¿no? Hay una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que está en Mateo 19:34, que dice que un rico difícilmente entrará al reino de los cielos, que es más fácil que un camello entre por el hoyo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Así es una sentencia muy fuerte, muy complicada, ¿no? Básicamente la pregunta es, ¿qué significa este pasaje? Y otra pregunta, ¿es malo ser rico? ¿Es malo tener dinero, tener una protección económica? Con esa empezamos, con esa principal pregunta. Fíjate, Jaime, el pasaje que tú mencionas, el que está en Mateo, ese dicho se da a raíz de que Jesús platica con un joven rico. Entonces este joven rico, pues para empezar, pues era avaricioso, ¿no? No quería desprenderse de sus bienes. Sin embargo, en la Biblia también tomemos en cuenta que aparecen pues personas ricas a las que Jesús no condena. Ejemplo, exacto. Zaqueo, ese hombre chaparro, que estaba arriba de un árbol. Jesús le dice, no, baja de ahí, Zaqueo, porque esta noche voy a dormir en tu casa. ¿Y qué contesta Zaqueo? Señor, les dice, yo pues, hago caridad y si en algo defraudo a la gente, pues les devuelvo el 100 por 1, ¿no? Así es. ¿Y qué contesta Jesús? Se ha entrado la salvación en esta casa. Eso es muy importante, ha entrado la salvación en esa casa. Él repartió la mitad de sus bienes, Ajá. Pagó 4 veces lo que había defraudado. Eso no significa que él dejara de ser rico, ¿verdad? No. Él seguía siendo un rico, era una persona acaudalada. ¿Y nuestro Señor Jesucristo lo condenó? No lo condenó. Entonces, la cuestión aquí es meter la cosa en contexto, ¿no? Así es. O sea, no es malo ser rico. ¿Por qué? Porque hay o sea, como cristianos tenemos un deber evangélico de la caridad hacia la gente que lo necesita, ¿no? Así es. Entonces, es malo ser rico cuando ese dinero
te sirve como medio de condenación cuando no ofrendas, cuando no haces caridad, cuando eres avaricioso, ¿no? Así es. El acumular por acumular. Eso es importante decirlo, el acumular por acumular, buscar la riqueza por la riqueza misma. Así es. Y no en la búsqueda razonable de la riqueza y que ésta pueda favorecer a otras personas, ¿no? Así es, debemos entender el dinero como un medio, ¿no? No como un fin. Y el joven rico, en este caso del pasaje, pues tenía el dinero como una finalidad, ¿no? Claro. Él se lavaba la mano diciendo que él daba limosna, pues limosna. Pues, Cualquiera ¿no? puede dar limosna cuando le sobra dinero, ¿no? Y hablando de un contexto extrabíblico, podemos encontrar gente que se santificó siendo rica, ¿no? Por ejemplo, San Enrique, Santa Eduviges, ¿no? Contexto bíblico podemos encontrar al rey Salomón. Al rey Salomón, así es. Entonces hay que hacerlo muy claro, no es malo ser rico, lo malo es buscar la riqueza por la riqueza Así misma, sin ser, vamos a ponerlo así, solidario con la sociedad Así es. y con las demás personas, ¿no? Esa búsqueda avariciosa de la riqueza por la riqueza misma. Apegarse más a los bienes que a Dios, ¿sí? Confiar, y de hecho es un medio, digo, es un tipo de idolatría, ¿no? Es Lo menciona totalmente, San Pablo. así es. El amor al dinero es Así la es. madre de todos los vicios. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces hay que entenderlo bien. No es malo ser rico, lo malo es ser un rico avaricioso. ¿Sí? O buscar el dinero nomás por el dinero mismo, sin hacerlo participar ese dinero a la sociedad Así es. a través de empresas, de trabajo, de inversiones. Es decir, no es malo ser rico, lo malo es ser avaro. De hecho, si te fijas, Vicioso, egoísta. el padre, ¿cómo se llama el padre? El que reciba al hijo pródigo, pues era sí, rico. era muy rico, así es. Así es. Así es, pero era, incluso el joven que se había ido, dice, allá en la casa de mi padre todos los empleados viven mucho mejor. Quiere decir que este era un hombre rico, pero que era solidario con sus empleados, con sus trabajadores, les daba un sueldo justo, vamos a poner así, llamémosle así, instalaciones adecuadas, un nivel de vida adecuado, a través de cómo él compartía su riqueza con otros a través del trabajo. Así es. ¿Sí? Entonces, no es malo ser rico, al contrario, es algo bueno, de Así alguna es. manera. Y hay otra parábola que me gustaría mencionar rápido, la de los talentos, ¿no? Como este hombre rico le da talentos a 3 personas. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1, ¿no? Y lo quiero someter a pregunta para las redes sociales. Contéstenos, ¿qué es un talento? ¿A qué se refiere la Sagrada Escritura cuando este rico le da a sus empleados 5 talentos, 2 talentos y 1 talento? En cuestión económica, ¿cuánto equivale un talento el día de hoy? Para hacernos una idea de la cantidad de dinero que les entregó a cada uno. Se los dejo para ver si participamos en redes sociales con esa respuesta, ¿no? Muy bien. Así es. Actualmente existen 2 grandes bloques, por decirlo de alguna manera, o existían 2 grandes bloques, mejor dicho, ya no. Antes era el socialismo, el marxismo, el comunismo, como le quieran llamar, y por otro lado, el liberalismo, el capitalismo, ¿no? Eran los 2 grandes bloques. Así ¿sí? es. Sabemos que la Iglesia, durante muchísimos años, estuvo condenando de manera frontal el socialismo, por muchos motivos, ¿no? Que no es el tema ahorita. Pero muchas personas dijeron, la Iglesia condena el socialismo, eso significa entonces que la Iglesia está a favor del capitalismo. Lo cual sabemos que está mal, pero hay que ser muy claros en esto. La Iglesia como tal condena al capitalismo como una ideología económica, como un sistema económico. La Iglesia condena o no condena al capitalismo como tal. La Iglesia no condena el capitalismo englobado, ¿no? O sea, la doctrina capitalista como tal. La Iglesia reconoce que hay cosas rescatables en dicho sistema económico. Eso es todo, ¿no? La Iglesia tiene una condena expresa al socialismo, al comunismo, al liberalismo, pero no así del capitalismo, por la misma razón de que hay cosas que podemos rescatar, ¿no? Así es. Lo lamentable es que hay gente tonta, que tiene una visión sesgada de lo que es el capitalismo, ¿no? Ellos piensan que nada más el capitalismo se basa en la usura, en el avasallamiento, ¿no? Y en el capitalismo salvaje que a veces es mencionado, ¿no? Que eso es muy importante, y eso lo mencionó su santidad San Juan Pablo II es. en una encíclica que era la Centésimos Annus, celebrando 100 años de la Rerum Novarum de León XIII, ¿no? Ajá. Estas encíclicas, la primera del siglo XIX, hablaba sobre el valor del empleado, porque estaba surgiendo en el siglo XIX este nuevo tipo de economía, donde había un empleado y había un empleador, ¿no? Y se daban fuertes y dramáticas diferencias entre las clases sociales. Esa encíclica la rescata su santidad Pío XI con la 40º Annus, y luego nuevamente su santidad San Juan Pablo II
con la encíclica Centésimos Annus, es decir, 100 años después de la Rerum Novarum. Así es. Y él hace esta distinción que estás diciendo tú. Al capitalismo no lo podemos definir de una sola manera, sino que debemos de distinguirlo, en qué matices se está dando. Y él menciona que hay un capitalismo, y lo pongo entre comillas porque él quiso nombrarlo de otra manera, un capitalismo que es bueno en cierto sentido, que es un poco justo, que puede ser aceptado, pero que hay un capitalismo salvaje que no puede bajo ninguna circunstancia ser aceptado. Entonces la pregunta es esto, ¿cuál es ese capitalismo salvaje aquí? ¿Cuál es el capitalismo que la iglesia de manera frontal ataca y rechaza como Así tal? es. Lo que menciona San Juan Pablo II en su encíclica, es de que, por ejemplo, el capitalismo salvaje lo menciona como el avasallamiento, ¿no? Como el ver al individuo como un neto objeto de trabajo, ¿no? Como ver al individuo como un objeto de consumo. Claro. Y también a los empleados, ¿eh? No solo ve a las personas como objetos útiles, tanto A la para empresa consumir, como una devoradora de la sociedad así misma, es, ¿no? como una devoradora de la sociedad. Vive a los empleados como objetos para que me produzcan y ve a los demás como objetos para que me consuman, ¿no? Ese es un capitalismo que básicamente se guía solo por el capital Así y es. no por la dignidad humana. Así es. Pero puede existir un capitalismo, por llamarlo de alguna manera, que no es la palabra correcta, pero puede existir algún capitalismo que podamos decir que sí reconoce la dignidad humana, Claro. ¿sí? Sí, claro, ahí adentro del capitalismo pues hay buenas prácticas. Así es. Debemos entender esto y entenderlo bien. Para que una sociedad tenga riqueza, y hablo de riqueza en la capacidad que tenemos nosotros como ciudadanos de accesar a los bienes y servicios que necesitamos para llevar una vida digna, esa capacidad que nosotros podemos tener de estar en contacto con todos estos productos y servicios, lo que se llama riqueza, ¿sí? No pensemos en riqueza solo en cuestión dinero, no. Riqueza es que, por ejemplo, si yo me enfermo, puedo acudir a un hospital y hay hospitales especializados que me van a atender. Así es. Que si yo quiero ser contador, tengo una universidad a la que puedo acudir para educarme, para fomentarme. Todo este proceso de riqueza social se produce a través de las empresas, no la produce el gobierno. No. El gobierno solo administra algunos recursos para favorecer el crecimiento y regular los órdenes de sociedad. Pero esta riqueza la generan los ciudadanos. Así es. ¿Sí? ¿Cómo la generan? Trabajando, con empresas, arriesgando. emprendiendo, poniendo su creatividad al servicio. Y es ahí donde vengo con la parábola esta de los talentos, ¿sí? El hombre rico le dio 5 talentos a uno, los puso a trabajar, esos talentos, se puso a trabajar con ellos. Tiene dos sentidos, el sentido del talento, de que tú pongas todo lo que tienes al servicio de Dios, claro que sí, pero también utiliza el esquema monetario del talento, porque era una cantidad de moneda, ¿sí? La pone al servicio del trabajo, ¿no? ¿Y cómo reconoces al siervo fiel? Aquel que trabaja para cumplir los deseos del patrón. ¿Quién es nuestro patrón? ¿Quién es nuestro jefe? Pues es Dios. El de arriba. ¿Sí? Los negocios deben estar unidos a Dios. Sí, ¿no? Y como patrones o empresarios debemos de tener en cuenta que también somos ahora sí que observados por Claro. Dios, ¿no? Incluso muchas personas, estamos hablando de 1960, en una universidad muy famosa de Estados Unidos, se contrató un primer profesor para ética en las escuelas de negocios en Estados Unidos. Y fue una novedad porque ¿para qué necesitamos ética en los negocios? La gente no estaba acostumbrada a hacer negocios de manera moralmente lícita, de manera ética. Sí, realmente estamos siendo nuevos en todo este proceso actualmente, de introducir a Dios a la práctica comercial, ¿no? Así es. En el sentido de que debemos de ser buenos negociantes pensando en Dios. Y llega aparte en esas mismas épocas el Opus Dei, con San José María Escrivá de Balaguer, diciéndote, el trabajo es digno. Sabemos que viene por culpa del pecado original, sí, pero es a través del trabajo donde te puedes santificar. Así es. Puedes purgarte, puedes santificarte, puedes hacer penitencia a través de tu mismo empleo, es decir, te santificas a través del trabajo. Son conceptos nuevos realmente en nuestra sociedad, ¿no? Cuando estábamos preparando el programa, me hablaste de un tema que me pareció muy importante. Me hablaste de los 4 grandes pecados del capitalismo y que están vigentes hoy en día, ¿sí? Que son muy claros, pero tendemos a ignorarlos en la sociedad. Así, de manera fuerte y directa, ¿cuáles son estos grandes pecados del capitalismo? De hecho, son 5 los que quiero mencionar. Ok, adelante, 5 pecados. 5. El primero es el consumismo desbordado, ¿no? Que es, por ejemplo, la gente que se duerme afuera de una tienda para comprar un teléfono, ¿no? Es absurdo.
Ahora Sí. lo vimos con la película Con esta la que acaba de salir, que película. duermen afuera, o sea, ¿qué nos pasa, no? O sea, está bien, ¿no? Que podamos consumir algo, pero eso ya es desbordado, ¿no? La gente que compra más carros de los que puede usar, la gente que tiene más televisiones de las que puede ver, que compra joyas a lo tonto, perfumes, Esa idea de la gente de que si no tengo no valgo. las mujeres que tienen 40 pares de zapatos, ¿no? 40, 200 pantalones, ¿no? 500 vestidos. Claro, Es ¿no? decir, es un este capitalismo salvaje te ha hecho creer que tú tienes que estar comprando, 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 Para comprando, valer como para que persona. valgas, para que te distingas, para que seas mejor persona. Esto es un grave pecado del capitalismo, es algo que condenamos directamente como iglesia. Así es. Decimos, no, o sea, está bien que te compres ropa y que te compres zapatos, claro, que te compres una tele, un buen carro, claro, pero no gastes a lo tonto. O la gente endeudada, ¿sí? Que gana 10 pesos, pero se endeudan para comprar un carrazo impresionante porque luego no tienen con qué pagarlo. O sea, esa necesidad de tener cosas para, ¿cómo se dice? Llenar esos vacíos Así es. emocionales, ¿no? Es uno de los grandes pecados del capitalismo. El Segundo, el avasallamiento, ¿no? Que es como lo comentamos, ¿no? Cuando ya el patrón te ve como un objeto de trabajo, como un mero achichincle, ¿no? sí. Que es To- el patrón desde su ventaja de patrón, de su ventaja económica, te ve como una máquina de hacer dinero para él, ¿no? Una máquina de dinero, perfectamente bien dicho. Es decir, y si no estás de acuerdo, pues no importa, contrato a otro que sí esté dispuesto a Así es, trabajar, ¿no? así es. Y eso se da cuando Es una... pues el sistema económico está fallido, ¿no? Sí. Que no hay una verdadera competencia económica, no hay una verdadera competencia laboral. Es cuando se dan este tipo de cosas. Y sucedió mucho después de la Revolución Francesa. Así es, ¿sí? Es decir, si no estás de acuerdo, te corro y punto. Y no me interesa tu vida, no me interesan tus proyectos, no me interesa tu familia. Así A es. mí lo único que me interesa es que me trabajes y me trabajes bien, Ujú. ¿sí? Es decir, te veo como una máquina desechable, ¿sí? Exactamente. Es el segundo gran pecado del capitalismo. Tercero, pues el individualismo, ¿no? Que se da mucho, por ejemplo, en el aspecto profesional. Aquel médico que sabe que te vas a morir y de todas maneras te va a cobrar. El abogado que de todas maneras te cobra para moverse o sabiendo que no vas a librar un juicio. O sea, cosas así, ¿no? A ellos les interesa solamente su dinero, su paga, pero no les interesa lo que pase contigo, ¿no? Sí. Incluso el capitalismo salvaje está fundamentado en el individualismo liberal. Así es, así es. Totalmente. O sea, básicamente, aquí lo único que importa soy yo. Y después importo yo y al final sigo importando solo yo. Así es. No me interesa nada ni nadie. Por ejemplo, como bien lo dijiste como médico, que es una práctica desafortunadamente muy común, y no lo digo con desprecio para los médicos, conozco muchos excelentísimos médicos, pero es una profesión donde se presta mucho al abuso, ¿no? A lo que le llamamos el encarnecimiento terapéutico, ¿no? Sé que de todos estás enfermo y de todos te voy a estar cobrando consultas hasta que ya no soportes más, ¿no? Así es. Cosas así, ¿no? Malas prácticas que se dan en todos los niveles de la sociedad, de la comunidad económica, ¿no? Ese fue el tercero, ¿no? El La cuarta, individualismo. pues la usura, ¿no? Cuarto, Que es cuando la usura. cuando una empresa o alguien que tiene mucho dinero te presta un bien o te presta dinero con la finalidad de que le regrese su dinero, pero aparte un extra, ¿no? Esto es pecado, está condenado por la iglesia. Es cargar intereses excesivos. Es cargar interés excesivo, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente acude a ti en Por una necesidad. desesperación, ¿no? Así Una es. necesidad. Y lo podemos ver muy facilito. ¿Cuánto te cobra una tarjeta de crédito de intereses anuales? Pues más del 100%. Más del 100%. O sea, estamos hablando de que si tú sacas 10,000 pesos en el mes de enero, para diciembre vas a deber, ¿cuánto? 20,000. El doble, ¿sí? Es un interés enorme, es una verdadera usura, es un abuso a la necesidad de las personas de que en ocasiones tienen la necesidad de consumir algo, que una enfermedad y necesitas comprar medicinas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿sí? Eso es una práctica deshonesta, ilegítima, ilegal, incluso debería de serlo, y básicamente están abusando de la necesidad de una persona, ¿sí? Que necesita un recurso con urgencia y tú se lo cedes con un interés altísimo. Así es. Incapaz Sí, incluso de es pagarse. pecado, ¿no? Y Un pecado durante grave. muchos siglos fue condenado, ¿no? Así es. Enérgicamente. Así es, totalmente. ¿Y el quinto? Y el quinto, del que casi nadie habla, es la obsolescencia programada. La Esto obsolescencia sucede mucho con programada. los celulares. Celulares. Que el celular nuevo ya, digo, tu celular viejito del año pasado ya no funciona ni es compatible con el nuevo. O por ejemplo, esa laptop que se te va a descomponer a los 3 años, Así es. ¿no? O los tiempos de vida de las baterías. Los tiempos Y de vida no de las la puedes batería, cambiar, tienes que no las comprar el puedes cambiar, aparato. tienes que comprar el aparato completo. O sea, es un pecado gravísimo porque la empresa
te está robando, primeramente, porque está vendiendo una cosa que sabe que no te va a servir en determinado tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Así es. Es una deshonestidad. Primero porque te venden algo caducable. Así es. ¿Sí? Que va a tener un vencimiento provocado por ellos mismos, no porque el aparato en sí mismo o el bien en sí mismo caduque, sino porque yo voy a provocar que ese artículo sea obsoleto de aquí a 2, 3 años. Para que vuelvas a comprar. Para que vuelvas a comprar, efectivamente. Ejemplo, los sistemas operativos. Este teléfono ya no funciona con tales sistemas operativos y a los 2, 3 años lo tienes que cambiar. ¿Sí? Por poner un ejemplo muy sencillo, las computadoras, como bien lo dijiste. Pero eso también se va a una gran cantidad de objetos, donde entonces te los venden con mala calidad, ¿sí? O con un verdadero engaño de que la cosa no va a durar lo que te dice que dura, ¿no? Y esta práctica comenzó con la gran recesión de Estados Unidos en el 1929. Así es. Lo que necesitaba el país era, lo que estaba el gobierno era que la gente empezara a consumir, ¿no? Para levantar la economía. Y de ahí que las empresas idearon la forma de que los focos, por ejemplo, los focos, ya nomás duraron que un año, ¿no? Y volvías a comprar otro foco carísimo, ¿no? Desde aquel tiempo, ¿no? Sí, claro. Un ejemplo de aquel tiempo. Así es. Y una cosa importante aquí decirlo, con esto de la causa, nuestros abuelitos, a mí me recuerdo perfectamente que nuestros abuelos reparaban las cosas, sí, porque eran cosas bien hechas, vaya, y buscaban la manera de repararlo. Se descomponía la televisión, yo me acuerdo que íbamos y la mandábamos a que la repararan. Ahora no, se descompone una tele, se descompone algo y que se lo tiras, ¿sí? Y vos sí compras uno nuevo, ¿no? Entonces estamos en una cultura del comprar, consume, ¿no? Muy bien. Ante todo esto que hemos platicado, ¿existe alguna manera para que un empresario hoy pueda lícitamente, moralmente, cristianamente hablando, ejercer su negocio y buscar moralmente bien una riqueza? Claro. ¿Qué tiene que hacer este empresario? ¿Cuál es la forma concreta en que un empresario puede hacer esto? Por ejemplo, obviamente desde luego estoy de acuerdo en que debe haber un capitalismo conservador, ¿no? de esas alturas, ¿no? Pero debemos de entender que el empresario tiene pues vaya, un deber con la sociedad, ¿no? Así es. Ante todo, principalmente con sus empleados. Claro, así es. Un señor llamado Jerry White escribió un libro, y él mencionaba 5 puntos fundamentales para esto. Él decía, para que los negocios puedan ser lícitos, puedan ser válidos, o sea, puede el empresario, como él decía, dormir tranquilo, ¿sí? Moralmente hablando. Él estableció 5 principios. El primero que él dijo fue que tu negocio produzca u ofrezca bienes y servicios de calidad y en las cantidades que estás diciendo. No kilos de 800 gramos ni cosas de esas, por ejemplo, ni litros de 900 mililitros, etc. ¿Sí? Es decir, lo que vas a ofrecer, ofrécelo bien y completo y a un precio justo. Ahí va, tiene que ver mucho con la honestidad y tiene que ver mucho contra la usura, pues decir, no estar cobrando de más, ¿sí? Obviamente, el segundo principio establecía como fundamental la honestidad unido a la confianza. Cuando tú eres un consumidor y vas y compras algo, estás depositando tu confianza en ese producto, ¿sí? Estás confiando en que quien produjo ese artículo o ese bien es un artículo de calidad y que es efectivamente, que va a ser lo que dice que hace. Así es. ¿Sí? Si compras una medicina y no te cura lo que dice que va a curar, imagínate, ¿no? Estamos en un problema. Entonces tú tienes que actuar con honestidad y cubrir la confianza del consumidor. Tercero, conviértete en un servidor del prójimo, no de ti mismo. Que las utilidades sean consecuencia de tu servicio, no sean tu fin primario. No te sirvas de los demás para obtener riqueza, sino que la riqueza sea resultado de tu servicio a los demás. Cuarto, que seamos responsables con toda nuestra práctica. Eso habla de la autoridad, de la sociedad, de los impuestos, de la misma comunidad donde pusiste tu fábrica, no destruir los camellones subiendo tus carros a estacionarlos. Hay infinidad de prácticas responsables como empresa. Y último, que la búsqueda de ganancias sea algo razonable. Claro. ¿Sí? Yo no voy a buscar vendiendo 5 artículos, quiero hacerme millonario, no, porque estoy buscando ganancias irracionables, es decir, hacer buenos planes de negocio y no actuar con egoísmo, ¿sí? Y sobre todo él hacía mucho hincapié en recalcar la honestidad unido a la confianza. Así es. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora con los empleados, aquí hay son temas muy complejos y que en nuestra sociedad están muy complicados, ¿no? Se ven muchas malas prácticas, muchas. La pregunta es muy sencilla. ¿Es la generación de empleos la mejor forma de distribuir la riqueza que los mismos empleados generan, sí o no? Fíjate que sí, desde mi particular punto de vista, una manera
equitativa de distribuir la riqueza es mediante la generación de empleo, Claro. ¿no? La empresa como movilizadora de la sociedad. ¿Por qué estoy en contra yo? O sea, totalmente del asistencialismo socialista, Totalmente de acuerdo. ¿no? Ese que da por dar sin producir nada a cambio, ¿no? Eso no. Ujú. Genera inútiles, básicamente. Así es. Genera inútiles, ¿no? Y es que voy a tratar de explicarlo así. Si una empresa es exitosa, implica que va a crecer, Claro. ¿sí? No, mucha gente piensa que solo por crecer una empresa es porque los dueños quieren ser más ricos. No, no. Si un empresario está obteniendo, tiene un negocio bueno, está generando riqueza, ¿cómo se lo devuelve a la sociedad? Pues muy fácil, genera empleos, ¿sí? Así es. Pongo otra sucursal y ahora lo que antes lográbamos con una sola empresa, con 10 empleados, ahora le doy trabajo a 20. Hay 20 familias que están comiendo Que están de tu manteniéndose. creatividad, de tu esfuerzo, de tu riesgo como empresario, de poner tus recursos, tu talento al servicio de la sociedad. Generas una riqueza, sí, pero esa riqueza la comparten tus empleados. ¿Cuántos empleados tienes? ¿Sí? Tú, por ejemplo, ¿cuántos empleados tienes actualmente? Pues no los he contado. Pero ya tienes varios, ¿no? Sí. Tienes varios empleados, es personas que viven de tu negocio, reciben su dinero de tu negocio Claro. también, participan de tu negocio. Claro, y lo que se trata es hacerlo de la manera más linda posible para ambos, ¿no? Claro. Para mí como patrón y para el empleado que se beneficie, ¿no? De lo que estamos Así es. haciendo. Entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta. Es decir, si yo tengo que generar riqueza y compartirla a la sociedad a través del trabajo, no estarle regalando dinero a la gente, que es muy diferente, sino que, oye, yo tengo dinero, tú tienes tu esfuerzo. Vamos a hacer las cosas juntos, participemos juntos de este proyecto. Tú obtienes lo que quieres y yo también obtengo lo que quieres. Es una relación ganar-ganar. Y eso es válido hacerlo dentro del ajá, plano así es. económico. O sea, la igualdad, la inexistente igualdad que predican los políticos y que en su intento de llevar a la igualdad del país es cuando reparten a lo tonto, ¿no? Así es. ¿Para qué va a querer alguien trabajar si ya le das dinero? Claro. Pero yo voy a tener una escasez de empleados, yo necesito gente calificada. Así No la es. voy a tener, ¿por qué? Porque el gobierno subsidia a los que no hacen nada. De lo que se trata la asistencia social es de que a los pobres los puedas ayudar, pero sacarlos de ahí. Sacarlo de la pobreza. Lo que hace la asistencia al asistencialismo socialista es mantener a los pobres en la pobreza. La pobreza, así es. El asistencialismo debe buscar efectivamente asistirte en aquello que no puedes hacer. ¿Sí? En asistencialismo, por ejemplo, las personas que tienen algún impedimento, no ven, no oyen, necesitas Claro, ciertas esas ayudas, personas- ciertas cosas especiales para que ellos puedan desarrollar. Ese es el correcto asistencialismo. Así es. Pero La gente que no pagar puede. para que sigas de inútil. Así es, Eso no. porque inclusive viene en la Biblia, ¿no? Dice San Pablo que el que no trabaje, Que no coma. coma. Punto. Tan sencillo como eso. Ok, nuestra responsabilidad como empresarios es darles trabajo para que puedan comer. Así es. decir, darle los lugares, los centros de trabajo para que ellos puedan desarrollar válidamente, honestamente, una labor económica y puedan obtener los recursos necesarios para llevar una vida digna. Así es. ¿Sí? ¿Qué condiciones laborales debe buscar el empleador para con sus empleados? Mira, desde mi punto de vista, ¿no? Lo primero, pues, es tratarlos como hijos de Dios, ¿no? Como alguien igual a ti, independientemente de la posición económica en la que te encuentres, ¿no? Son tus hermanos. Así es, ¿no? Al final de cuentas tienes un patrón ahí arriba, ¿no? Claro. Primero, pues no obligarlos a cosas que no pueden hacer o que son indignas para su persona. Segundo, pues darle la seguridad que se merecen, Claro. ¿no? Y de ahí deriva también pues el sueldo, un sueldo justo, ¿no? Claro. Sueldo justo y equitativo. Por ejemplo, en mi empresa lo que tratamos de hacer año con año es subir su sueldo al doble de lo que es la inflación. Porque de esa manera es como veo que el empleado puede crecer, porque si nada más le doy el sueldo más su inflación, entonces no crece, nada más está estancando, ¿no? Así es, sigue estancando y no ha crecido. No crece, efectivamente. o sea, no crece su capacidad adquisitiva. Esto es muy importante lo que acabas de decir y creo que sería bueno que lo repitieras. Como una buena práctica es que le des un aumento de sueldo real. Los contadores sabrán perfectamente a lo que me refiero. Es decir, no solo te voy a ajustar el sueldo al el incremento inflacionario, Así es. sino que de verdad te voy a dar un aumento. ¿Por qué? Porque estás trabajando bien, estás produciendo, estamos creciendo en riqueza, tu sueldo va a crecer. Así es. Solo ajustar inflaciones no es darle No, crecimiento. no. Eso es Nada muy más bien hacernos dicho, tontos, fíjate. ¿no? Y estancar a la gente también. La estás estancando así es en un estado de
pues, como dices tú, de no crecimiento laboral, no puede aspirar a nuevos proyectos porque no tiene los recursos para hacerlo, efectivamente. Muy bien. Y aquí viene una práctica que es muy común en nuestro entorno, muy común, y quise tomarlo. Y lo voy a hacer la pregunta tal cual. ¿Es pecado negar a los empleados las prestaciones de seguridad social contenidas en las leyes nacionales? O dicho de otra forma, ¿es pecado grave que un empresario registre a sus empleados con un menor salario del que realmente tienen, sí o no? Claro que sí. ¿Por O sea, qué? tajantemente, o sea, primero porque estás robando al gobierno, ¿no? Es pecado robar. Así es, no le estás dando a los Segundo, demás, porque pues, estás robando al empleado, ¿no? claro, así es. ¿Sí? Porque de la seguridad esa, pues, se derivan no nomás, la salud. Así es. Es que, bueno, por ejemplo, en nuestro país, se nos escuchan muchas personas en otros países, que les mando un saludo a todos, gracias. Eh, Cuando tú registras a un empleado, por ejemplo, en nuestro país, con un cierto sueldo, ese sueldo con el cual está registrado, esta persona tiene acceso, punto número uno, a un retiro digno en la vejez. Punto número dos, el acceso a créditos para las adquisiciones de casa, adquisiciones de muebles, etcétera, etcétera. Es decir, en base a tu capacidad económica, por tu sueldo, tú puedes aspirar a ciertos bienes y servicios de manera, porque los ofrece el gobierno de alguna manera, como son créditos hipotecarios. Todos tienen acceso a la seguridad social, sí, pero por ejemplo, cuando un empleado se enferma, el patrón no le paga. Le paga el seguro social, ¿sí? Porque está enfermo, está incapacitado, entonces quien cubre sus necesidades en ese momento es la seguridad social. Así es. Pero si una persona tiene menos sueldo, ese tiempo que no trabajó para el patrón, se lo van a pagar a un sueldo menor, ¿sí? Entonces esta persona no va a recibir lo que realmente debería haber recibido, ¿sí? Imagínense todos los problemas que eso conlleva por una persona que es el sustento de su familia. Mucha gente prefiere ir a trabajar enfermos que aspirar a una incapacidad porque saben que no van a recibir los recursos suficientes para sacar adelante a su familia. Entonces, sí es un pecado grave eso, ¿no? Y por último, con lo que refiere a los empleados, que hablamos de sus condiciones de trabajo, sus sueldos, su seguridad, etcétera, reconocerlos como hijo de Dios, que es lo fundamental. ¿Qué nos puedes decir del descanso dominical? Es muy común hoy en nuestra sociedad que una gran cantidad de negocios tengan que trabajar en domingo, ¿sí? Desde restaurantes, tiendas, cines, gasolineras, tiendas de autoservicio, abarrote, changarros, lo que se te ocurra. Básicamente el domingo ya se ha convertido en un día laboral como cualquier otro, ¿no? La ley ofrecen algunas prestaciones especiales para los que trabajan en domingo, pero nosotros, católicos, que sabemos que el domingo es el día del Señor, ¿qué hacemos con el descanso dominical con nuestros empleados? Fíjate, se deriva, bueno, el derecho canónico, el canon 1247, se deriva de uno de los mandamientos de la iglesia, que es asistir a misa, ¿no? Claro, por supuesto. Tajantemente. Entonces, de ahí, la iglesia parte para que podamos, como empleadores, otorgarle al trabajador el domingo como día de descanso, pero hay una expensa, ¿no? Claro. Por ejemplo, los restaurantes, en este caso, que tenemos que abrir los domingos, por ejemplo, los cines, la policía que no puede dejar trabajar, Claro. Hay un caso especial. los médicos, las enfermeras, son casos especiales que no pueden dejar de trabajar determinados días, ¿no? Entonces la iglesia permite que en esos casos se les dé un descanso entre semana, ¿no? Claro, sí, es obligatorio el descanso entre semana. Y bajo dispensa, algunas profesiones se les dispensa, por decirlo así de alguna manera, la asistencia a misa en domingo. Por ejemplo, un médico que está de guardia tiene que estar las 24 horas del día ahí, en el hospital, por ejemplo. Un policía tiene que estar las 24 horas del día patrullando. Cosas así, ¿no? Servicios de ese tipo que no hay manera de darles descanso. Como Así que, es. En tu hora de comida te doy una hora más para que puedas ir a misa, ¿no? No existe esa facilidad, tiene una dispensa Sí, especial. el canon dice que es para atender a la gente que descansa el día domingo. Así es, pero tienen que ir a pedirlo, ¿sí? No es de que, yo ya soy policía, ya no, tienen que hablarlo con su párroco, ponerlo para que se les dé esa dispensa especial. Y tienen el deber de ir a misa entre y semana. tienen el deber de acudir a misa y rendir el culto a Dios debido. Así es, ¿no? Así Y es. si en domingo trabajas, pero tu horario, vaya, de libre, para horas de comida, lo que sea, te permite acudir a misa, debes hacerlo también. Es decir, el que trabajes en domingo no te exime de la necesidad de rendir el culto debido a Dios, pero también debes de buscar que tu empleador te dé las condiciones necesarias para que tú de manera digna y bien puedas acudir a misa
todos los domingos sin ningún problema, aunque tengas que realizar una labor económica, ¿no? Ujú, exactamente. Así es, ok. Ahora con la sociedad, el tercer bloque, importantísimo. Sabemos que la empresa está incrustada en el seno de la sociedad. Una empresa tiene que vivir y vive para la sociedad y vive de la sociedad. ¿Sí? No podemos extirpar la empresa de ahí. Pero como empresa, tú no puedes andar repartiendo dinero en la calle. ¿Sí? Voy a ayudar a la sociedad, voy a repartir dinero. No. Muchas empresas hacen una gran cantidad de acciones sociales. Por ejemplo, arreglan camellones, arreglan calles, es decir, se encargan de realizar alguna labor social ahí mismo, prestan servicio social a muchas formas, muchas cosas, ¿no? Pero aquí viene el problema de los impuestos. La principal manera en la cual una empresa o un empresario participa de su riqueza a la sociedad es a través del gobierno, a través de los impuestos. Así es. ¿Sí? Pregunta muy sencilla. ¿Es deber cristiano pagar impuestos, sí o no? No, pues desde luego, ¿no? Claro. Desde el tiempo de Cristo, ¿qué dijo Cristo cuando tenía la moneda de César, ¿no? Daba a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que ¿no? es de Dios. O cuando del pez salieron las dos monedas, ¿no? Para pagar los impuestos de Cristo y de Pedro. Así ¿Sí? es. Es decir, tenemos la obligación como empresarios, cristianos, etcétera, como todos los que trabajamos en este país, de pagar impuestos. La obligación es sí. Es una obligación grave de todos el pago de impuestos. Así es. Básicamente, la evasión fiscal es un delito. Es delito. Delito. Pero, ahí va, voy a hacer una pregunta medio extraña. ¿Es pecado evadir los impuestos? Pero ¿es pecado hacer una planificación fiscal? Pues no. No, claro que no. Tampoco se trata de regalar dinero. No, claro. ¿Sí? Se trata de que la empresa, dentro de los mismos márgenes y límites que las leyes establecen, podamos buscar los mejores esquemas de negocio para poder pagar adecuadamente los impuestos y no pagar de más los impuestos, porque tampoco hay que pagar los demás. Entonces, la planeación fiscal, cuando se hace de manera lícita y correcta, conforme al sentido de la ley, no es algo malo, es válido y es correcto, y es una estrategia fundamental de cualquier empresa, saber cómo va a pagar sus impuestos y organizar todas sus finanzas para hacerlo. ¿Sí? Pero aquí viene el pretexto, y lo hemos escuchado en muchos empresarios, ¿no? A ver, ¿para qué pago yo impuestos si todos se lo van a robar? El seguro social no sirve. Y El seguro no sirve, ¿sí? El Infonavit nunca terminas de pagar tu casa, un montón de cosas, ¿no? Que se dice en el medio. Es decir, yo me sustento como mal empresario, por decirlo así, en que el gobierno es corrupto, por lo tanto no le voy a pagar impuestos al gobierno. ¿Sí? Voy a evadir esos impuestos porque al cabo es que ellos se los van a robar. Van a ser corruptos, no lo van a usar en lo que dicen, son una bola de rateros, bla, bla, todo el discurso que siempre decimos, ¿no? Vaya, la pregunta muy sencilla, ¿es lícito para un empresario excusarse en la corrupción de algún gobierno para no pagar sus impuestos, sí o no? No, no es lícito. No es Y lícito. de hecho esta cantaleta que dices, pues la han tenido muchos políticos que son de oposición, ¿no? No, Sí. no paguen impuestos porque están haciendo esto. No paguen impuestos que porque están haciendo el aeropuerto, ¿no? Sí, incluso lo han aprovechado, ¿no? Pero es totalmente obligatorio para Claro, claro. ¿Sí? El pecado de otro no te exime de tu buena obra. Así es. ¿Sí? Es lo mismo que sucede cuando están los señores pidiendo dinero en las calles, a veces, o niños pidiendo dinero en la calle. Mucha gente nos dice, no les des dinero, porque lo van a gastar en drogas. Ujú. ¿Es correcto hacer esto? Pues no. Tu obligación es ayudar al prójimo. Claro. Si él utiliza tu ayuda para algo malo, pues es bronca de él, no tuya. Tú no peques de omisión. Y en este caso es igual con las empresas, ¿no? Y aquí va una pregunta que yo te quiero hacer, Jaime. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el gobierno dice, vamos a utilizar los impuestos que vamos a cobrarle a tal sector para promover esto? Para empezar, hay que hacer un análisis muy concreto de ese tipo de acciones para ver si son constitucionales. ¿Por qué? Porque no le puedes cobrar cosas diferentes a los iguales, ¿sí? Ni a los iguales puedes andar cobrando cosas extrañas y cosas diferentes. Es decir, ¿puedes crear impuestos por secciones para satisfacer necesidades fundamentales y primarias? Sí, la respuesta es sí se puede. Ejemplo, la tenencia automotriz. La tenencia surgió en los años 60 para financiar las Olimpiadas en México, ¿se acuerdan? Claro. Solo que como vieron que era muy buena lana, pues lo dejaron la tenencia, la dejaron
durante muchísimos años más. Pero es un impuesto que se estableció de manera directa para obtener los recursos para financiar los Juegos Olímpicos México 68. ¿Sí? Entonces, ¿es válido? Claro que sí es válido, ¿sí? Pero siempre debe estar fundamentado en el orden del bien común. Así es. Puedo poner un ejemplo especial. Vamos a imponer un impuesto especial a cierto bloque de empresas que están en tal sección o en tal lugar de la República. ¿Por qué? Porque con esos impuestos les vamos a construir un puerto. ¿Es válido? Claro que es válido, por supuesto que es válido. ¿Por qué? Porque estas empresas se van a ser las primeras beneficiadas de tener un puerto, por ejemplo, un acceso a puerto, donde ellos puedan comercializar de manera internacional sus mercancías u obtener los recursos necesarios para poder ellos desarrollarse como empresas. Es decir, sí es válido, pero tiene que estar obviamente bien justificado y no romper con el sentido de la ley. Así es. ¿Sí? Entonces sí se puede, pero es complicado, implica mucha negociación con las empresas, con los empresarios, con la misma sociedad, etcétera. Yo me acuerdo que cuando nosotros cuando pavimentaron la calle de mi casa, allá cuando vivía en Culiacán, nosotros como vecinos tuvimos que aportar una cantidad para que se pavimentara la calle nuestra. Es decir, participamos nosotros de la urbanización de nuestra propia sociedad con impuestos especiales. Sí se vale, pero debe haber negociación, debe ser lícito y obviamente debe haber mucha honestidad. Claro. De que ese dinero se use para lo que se dice que se está usando. ¿Sí? Sí, pero ahora, que por ejemplo el gobierno hace tiempo quitó le puso impuesto a las bebidas carbonatadas que para combatir la obesidad y para combatir la diabetes, pues no pasó nada, ¿no? No, al contrario, ¿no? Primer lugar en obesidad infantil, excelente, ¿eh? Síganle mandando a sus hijos con papitas y galletas a la escuela, excelente. Los van a matar antes de los 40 años, excelente, ¿no? En lugar de ponerlos a hacer ejercicio. Pues sí, cierto, ¿eh? Hay una gran cantidad de impuestos que a veces no se ven sus resultados, ¿sí? Por ineficiencia, por corrupción, porque los proyectos aún no han arrancado como deben, sabrá Dios cuáles serán los motivos. No estamos aquí para juzgarlo, pero lo que sí estamos aquí es para decir que hay muchas prácticas incoherentes en muchos sentidos, ¿no? Así es. La empresa como tal, ya vimos que contribuye al desarrollo de los pueblos, genera la riqueza, distribuye la riqueza a través de sus empleados, a través del trabajo, le da medios dignos a las personas para desarrollar sus propias inquietudes, su propia creatividad. Es decir, la empresa debe ser una segunda familia para cada uno de los empleados. Así es. Y debe ser un punto fundamental de crecimiento, no solo económico, sino social en general. Pero la pregunta, además de los salarios, por decirlo así, ¿no? O el pago de impuestos, ¿cómo contribuyen las empresas a las sociedades en general? ¿Qué otras formas se tienen así para hacerlo? Hay una certificación, Jaime, y de la cual no estoy muy de acuerdo, o casi completamente en desacuerdo, ¿no? Que se llama la empresa socialmente responsable. Por ejemplo, hay empresas que, como comentabas, cuidan camellones, ¿no? Y le ponen el pastito y lo riegan. Y abajo dice empresa socialmente responsable, ¿no? O que tienen cuidado de agua, de riego y cosas así, ¿no? Sí. Pero que fallan, como ejercicio de empresa, fallan en darle una dignidad a la sociedad como tal. Te voy a poner un ejemplo. El refresco ese de cola, ¿no? Está certificado como una empresa socialmente responsable, pero en el ejercicio de su empresa como tal, causa más daño a la sociedad que lo que realmente, que por andar cuidando pastito, que por andar cuidando el agua, hace daño, ¿no? Así es. Igualmente unas cadenas de hamburguesas que venden soya con un chorro de cochinadas que da cáncer y son empresas socialmente responsables. Así es. O como ese jamón que estuvo saliendo, jamón con almidón, ¿no? Sabrá Dios que... Con pasta de pollo y cosas así. Que no era jamón, ¿no? No era jamón. Santo Dios. Es decir, una de las formas principales en que las empresas pueden contribuir a la sociedad es a través de bienes y servicios de calidad. Así es. ¿Sí? No que te estén vendiendo porquerías que te van a hacer daño. ¿Sí? Okay. Si es que, para mí, como empresario, una empresa socialmente responsable es cuando haces todo eso, que cuidas callecitas, que cuidas el agua, que cuidas lo demás, pero que a través de tu producto, de tu ejercicio como empresa, otorgas de verdad un beneficio visible a la sociedad, ¿no? Pues lo voy a poner para que se entienda mejor. Por ejemplo, un bar con bailes eróticos puede ser una empresa socialmente responsable, según estos criterios, ¿no? Pero lo único que fomenta es el adulterio, la lujuria, la perdición, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces realmente las empresas deben ser responsables primeramente en el producto que ofrecen. Así es. ¿Sí? Es correcto, ¿no? Es decir, y te pregunto a ti directamente, tú que vendes comida, tu comida está limpia, está sana, no está caducada, vaya. No, claro, No, de hecho, ¿cómo, ¿no? cómo tú cuidas todo eso? Tú estás seguro de que tu producto cuando le llega al consumidor va limpio, bien, sano, que esa persona no se va a enfermar por eso, al contrario, que se va a encontrar los nutrientes, tú que vives en el lado de la Pues comida. fíjate, yo calculo con mi empresa a la proveeduría. Mis proveedores son socialmente responsables, ¿no? Se supone. Y pues ahora sí que hago como una cadena de valor con ellos, ¿no? El que me trae la verdura, pues es una empresa socialmente responsable y me consta. El que me trae lo otro también, ¿no? Y me consta. Así es. Entonces, mis productos, o sea, como tal, pues, son saludables, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Claro. Otra cosa de la que participa como socialmente responsable mi empresa es el cuidado de la gente con cáncer, ¿no? A la gente con cáncer no se le cobra su comida. Fíjese, Porque una parte de lo que vendemos nosotros ayuda terapéuticamente, ¿no? O sea, la alimentación. y eso lo deberían hacer muchas cadenas, ¿no? Si hay personas así, que si mi producto sé que le sirve a cierta gente, voy a tratar de buscar la forma más fácil de ponerlos al acceso de esas Así es. personas. El otro día compré una medicina que costaba más de $1,000. Una medicina, ¿no? Y, bueno, ¿valdrá o no valdrá esa cantidad? Sabrá Dios, ¿sí? Pero es muy difícil para persona enferma, por ejemplo, adquirir esa medicina, por ejemplo, ¿no? Claro. Tú, por ejemplo, haces una acción muy buena al darle la comida gratis a las personas con cáncer, porque sabes que tu producto les va a ayudar en su enfermedad, ¿sí? ¿Qué Digo, más? es una parte Es una de parte, un pero ganar-ganar, ¿no? claro, O sea, la gente, ya hemos visto gente que con su medicina, sus medicamentos, sus terapias, todo, se ha sanado, ¿no? Y esa persona, a final de cuentas, por agradecimiento, te trae más gente, ¿no? claro. Y ya consume como cliente, ¿no? Y son cosas que pues, a final de cuentas, nos fortalecen como pues, el espíritu empresarial, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, básicamente lo que has dicho es, tú como empresa te preocupas por las personas, tanto las que trabajan contigo como las que consumen en tu negocio, Como el cliente. ¿sí? Entonces, básicamente es ver al otro como Sí, hijo de no, de Dios. hecho, una de las partes que tenemos en nuestro, ahora sí que reglamento organizacional es que no podemos dar algo al cliente que tú mismo no te comerías. Claro, por supuesto, Son ¿no? pecados mortales que son, Gravísimo, ¿no? claro, Así es. No, pues bueno, eso es una de las principales actitudes, ¿no? Vaya, ama a tu prójimo como yo mismo les he enseñado, dijo nuestro Señor Jesucristo. O podemos utilizar aquí el premandamiento, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Tú bien lo dijiste, yo no voy a ofrecerle al cliente algo que yo mismo no consumiría, ¿no? Y tú te aseguras de que tu producto vaya con esa calidad. así es, Porque tú eres responsable de la salud del otro en el tiempo que está ahí contigo. claro. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la invitación queda para que todos y cada uno de nosotros, principalmente los empresarios, las personas que quieren invertir o que tienen una empresa y que realmente buscan ser santos en su labor empresarial, pues hay que buscar simple y sencillamente dentro de sus corazones, dentro de sus propias prácticas empresariales, buscarles que coloquen a las personas, a sus empleados y a sus clientes muy por encima del capital mismo. Es decir, que sea el trabajo, ¿sí? Y las personas que te consumen, trabajador y clientes, aquellos que sean los protagonistas de tu economía, ¿sí? Y que ellos participen de esa economía tuya a través de su consumo o a través de su labor profesional, ¿sí? De esta manera ellos participan con su salario, pero también participan de tu creatividad, de tu responsabilidad como buen hijo de Dios. Por lo tanto, hay que buscar esquemas donde los trabajadores puedan emprender ellos mismos y lograr sus objetivos personales y sociales a través de tu apoyo como empresario, ¿sí? Debe ser una actitud paternal para con los empleados, obviamente no solapando cosas que no debe ser, pero sí actuando de una manera responsable para con ellos, para con la sociedad y para tus clientes, ¿correcto? ¿Algo que quieras antes de despedir el programa? Agradecer sobre todo a las personas que nos escribieron, gracias de verdad, a Yadira, a Salvador, a Araceli, a Miguel Rangel, gracias de verdad, muchas gracias por estar en contacto con nosotros en las redes sociales, se lo agradecemos infinitamente, ¿sí? ¿Quieren algún mensaje de despedida? Pues yo solamente hacer un llamado, ¿no? A la gente que tiene una posición de empresa, pues de ser responsable, ¿no? En todo sentido, ¿no? Con los empleados, con la sociedad, con lo que vendes y pues con el gobierno también, aunque no nos gusta. Claro, muy bien. Pues con esto terminamos el tema.
Estaremos al pendiente de las redes sociales para sus preguntas, algo que pueda surgir después. Estaremos con mucho gusto atendiéndoles. Soy su servidor Jaime Velázquez. Gracias, Joel, por haber estado Gracias por hoy la con invitación. nosotros. Pronto te tendremos aquí de nuevo, si Dios quiere. Y pues no me queda más que despedir el programa. Gracias de verdad por acompañarnos. Nos encomendamos a sus oraciones. Les prometemos que ustedes estarán en las nuestras. Gracias y hasta luego.